¿Estás seguro de que estás vivo? A esa hora yo ya no figuraba como vivo. No en el sentido dramático que uno imagina, sino en el sentido frío y administrativo que pesa más que la sangre. Porque cuando un sistema decide que ya no estás, lo demás empieza a acomodarse con una paciencia cruel. Me enteré al final de mi turno, poco después de las 11, cuando intenté salir por la puerta principal y el lector no reconoció mi credencial, como si la tarjeta fuese de otra persona, y el guardia del acceso nocturno, desde el otro lado del vidrio, no levantó la vista para saludarme como siempre, solo extendió la mano y dejó sobre el mostrador un sobre manila sin sello y sin remitente, como si ese gesto fuera parte de su trabajo desde siempre, y yo apenas estuviera poniéndome al día. No hubo palabras, tampoco una mirada de duda, y eso fue lo que me metió el primer escalofrío hasta el fondo, porque la gente duda cuando algo es raro, pero él actuó como si yo fuese un trámite atrasado, como si el trámite estuviera a punto de corregirme. Abrí el sobre con torpeza, sintiendo que los dedos respondían con retraso, y encontré una sola hoja, una copia de un formulario de defunción con mis datos donde correspondía, y una línea mecanografiada al pie que decía que mi baja ya había sido registrada, que a partir de ese momento toda solicitud a mi nombre quedaba cancelada, y que, si yo aún podía leer, tenía una ventana breve para presentarme en el anexo de archivo, el edificio viejo que nadie usaba de noche, a completar un protocolo de rectificación. La hoja estaba firmada con una rúbrica ilegible, sin sello, sin escudo, sin el tipo de detalles que normalmente sostienen una mentira, y sin embargo se sentía más verdadera que cualquier carta oficial que hubiera visto, porque el papel olía a depósito, a humedad conservada, a esas carpetas que nadie abre y que aún así deciden cosas. Volví a intentar la puerta, más por reflejo que por esperanza, y el lector volvió a rechazarme, esta vez con un silencio tenso que me pareció una confirmación, y cuando miré mi mano no vi nada extraño, pero sentí una frialdad que no coincidía con el aire. Era una frialdad interna, como si el cuerpo hubiera empezado a apagar luces en habitaciones que yo todavía creía ocupadas. El anexo quedaba a unos minutos en carretera, en una zona donde las luces se separan y el ruido de la ciudad se hace recuerdo, y mientras manejaba con el sobre en el asiento del copiloto, como si fuera una cosa viva que necesitaba espacio, empecé a repasar lo que había hecho ese día buscando una explicación simple, una confusión de datos, un error en la captura, un homónimo, cualquier cosa que me devolviera el control, pero todo lo que encontraba eran detalles menores, cosas que se convierten en excusas cuando uno está asustado. El mareo raro en la tarde, el momento en que me quedé mirando fijo un documento sin poder recordar por qué lo tenía en las manos, la sensación de que alguien me observaba desde las cámaras de seguridad, más tiempo del normal. El cielo estaba claro y sin estrellas visibles, como si hubiera una capa de nube baja, y la carretera parecía más larga de lo que recordaba, no porque cambiara, sino porque mi percepción se estiraba como si cada minuto tuviera demasiado dentro. Cuando llegué, el edificio viejo estaba exactamente como lo habían dejado años atrás, una caja de concreto y vidrio, con un estacionamiento vacío, una caseta de control apagada, y un letrero de acceso restringido, sin fecha, sin advertencias específicas, apenas una frase que se repite en tantos lugares que deja de significar. Estacioné bajo una lámpara que parpadeaba con cansancio, y me quedé unos segundos con la mano en el volante sintiendo el pulso en la muñeca, para convencerme de que seguía allí, pero el pulso no era firme. Era una sensación tenue, como si me estuviera tocando a través de tela. El viento cortaba, y el silencio del lugar no era el silencio normal de un sitio vacío. Era un silencio que parecía preparado, como si el edificio estuviera esperando que yo entrara para volver a activar algo que llevaba años respirando despacio. La puerta lateral, la que usaban los de mantenimiento, estaba entornada, y eso fue la segunda confirmación, porque nadie deja una puerta así en un edificio que se supone cerrado, a menos que se espere a alguien o se quiera que alguien entre sin activar alarmas. Adentro me recibió un pasillo con luces de emergencia encendidas a medias.
un olor a metal frío y a papel almacenado, y ese tipo de limpieza vieja que no es higiene, sino ausencia de uso. Caminé despacio, no por prudencia heroica, sino porque el cuerpo me pedía ahorrar movimiento, como si la energía se estuviera administrando sola, y me guié por memoria hasta la sala de archivo central, una habitación amplia con estanterías altas, mesas vacías, y un escritorio al fondo donde alguien había dejado una lámpara encendida, como una señal, y sobre el escritorio, una carpeta gruesa con pestañas, un casete de microfilm sin etiqueta y una libreta de laboratorio de tapa dura, manchada de café antiguo o algo parecido. Lo primero que vi fue un pase de visitante colocado sobre la carpeta, uno de esos pases plastificados sin foto, y donde debería estar el nombre, solo decía «pendiente de reinscripción», con una tipografía de máquina, sin adornos. Debajo, una hoja de presentación tan formal que parecía absurda, explicaba que el protocolo había sido redactado por un investigador asignado a proyectos de preservación biológica y continuidad administrativa, que su objetivo era evitar la disonancia entre estado corporal y estado registral, y que la disonancia, si no se corregía, sería resuelta por el mecanismo de custodia del edificio. No decía qué era ese mecanismo, no lo necesitaba, porque en ese instante, con la lámpara lanzando un círculo de luz sobre la mesa y el resto del cuarto hundido en sombras suaves, empecé a sentir que yo ya estaba siendo medido por algo que no era humano, algo que contaba mis segundos como si fueran un recurso ajeno. La libreta del científico estaba abierta por una página marcada con una esquina doblada, y en el margen había anotaciones rápidas, obsesivas, como si la mano hubiera escrito para no dejar de moverse. No había un nombre, ni una fecha exacta, solo una serie de frases que se repetían con variaciones. Que la vida eterna no era un milagro sino una negociación. Que el cuerpo podía durar pero el registro era la verdadera jaula. Que mientras existieras en los archivos, el mundo te mantenía una silla. Y cuando te borraban, el mundo empezaba a retirar el mantel. Había esquemas de circuitos, listas de verificación, referencias a auditorías nocturnas. Y una idea central que me heló la espalda por lo fácil que parecía. El edificio no solo guardaba documentos, guardaba estados, guardaba categorías, guardaba la versión oficial de quién era quién. Y por eso, en ese lugar, la palabra difunto no era un adjetivo, era una orden. Encontré un apartado subrayado varias veces que decía con un tono casi orgulloso que había logrado una fisura, una manera de colarse de nuevo en la lista, pero que el precio era seguir reglas exactas porque lo que custodiaba el archivo no era benevolente, era eficiente y castigaba cualquier ambigüedad como si fuera una infección. Me senté, respiré hondo y noté que al exhalar no sentía el alivio normal. Sentía que el aire salía como si no fuera necesario, como si mis pulmones estuvieran cumpliendo por costumbre. Y pensé, con una claridad que me molestó, que si ese papel decía que yo estaba muerto, tal vez el edificio ya estaba empezando a creerlo. Tal vez yo también. La carpeta tenía un encabezado mecanografiado. Lista de reglas para reinscripción nocturna. Y debajo, una advertencia en mayúsculas que parecía escrita para alguien terco, para alguien que se creerá más listo que un protocolo. La incredulidad no lo protege. No sé por qué seguí leyendo, o si lo sé, y me incomoda admitirlo, pero era eso, o esperar afuera hasta que amaneciera y ver si el mundo me devolvía mi lugar por cortesía. Había 7 reglas exactas redactadas como si el papel fuera una extensión de un laboratorio, de una oficina, de un lugar donde todo tiene casilla firma responsable, y al terminar, cada una, había una frase corta indicando la consecuencia sin dramatismo, como un diagnóstico. La hoja no pedía fe, pedía obediencia, y en ese momento, con la lámpara temblando apenas por el viejo voltaje, con el edificio vacío respirándome encima, obedecer me pareció la única forma de seguir siendo algo más que una nota al pie. Regla 1. Ingrese solo a la sala de reinscripción y cierre la puerta hasta escuchar el seguro asentarse. Si el seguro no asienta,
Repita el cierre hasta que lo haga porque una puerta casi cerrada es una invitación y usted no tiene autorización para invitar. Consecuencia por incumplimiento. Acompañamiento no declarado durante todo el proceso. Regla 2. Mantenga su credencial aunque haya sido rechazada sobre la mesa de luz y a la vista. No intente guardarla ni romperla, y no la entregue si alguien la solicita desde fuera del círculo iluminado. Consecuencia por incumplimiento. Sustitución de identidad por reasignación de soporte físico. Regla 3. No escriba su nombre en ningún documento esta noche. Si un formulario exige nombre, deje el espacio en blanco y marque únicamente la casilla de rectificación de estado con el lápiz provisto. Consecuencia por incumplimiento. Fijación del error en el registro principal. Regla 4. Evite reflejos. No use el vidrio de las vitrinas. No se acerque a superficies pulidas. No mire la pantalla apagada y si por accidente se ve, no intente corregir la postura ni sostener la mirada, porque lo que se refleja aquí no siempre coincide con usted. Consecuencia por incumplimiento. Desincronización corporal progresiva. Regla 5. Cuando las luces generales cambien de intensidad y el pasillo quede más oscuro, permanezca sentado con las manos sobre la mesa y los pies paralelos. No se levante, no asome la cabeza por la puerta, no siga la curiosidad, porque esa fase corresponde a auditoría. Consecuencia por incumplimiento. Inspección directa con criterio de descarte. Regla 6. Si una hoja aparece sobre la mesa sin que usted la haya colocado, no la lea completa. Verifique solo el encabezado, y si no corresponde a rectificación de estado, dóblela y colóquela en el contenedor metálico sin comentarios y sin gestos. Consecuencia por incumplimiento. Incorporación de cláusulas ajenas a su expediente. Regla 7. Al finalizar, salga solo cuando la lámpara de mesa sea la única luz encendida. No apague nada, no deje notas. No mire hacia atrás en el pasillo y camine hasta el exterior sin detenerse, aunque perciba presencia a su alrededor, porque en el trayecto final, el registro todavía está hablando. Consecuencia por incumplimiento. Cierre del proceso con estado indeterminado. Doblé la hoja con cuidado como si el papel pudiera romperse, y con él mi última oportunidad y por primera vez, pensé en el científico como en una persona real, alguien que se quedaba noches enteras, escribiendo protocolos para convencer al mundo de que no lo borrara, alguien que habría preferido una ecuación limpia, y terminó peleando con formularios y lámparas. Revisé la sala buscando el lápiz provisto, y lo encontré en una bandeja metálica junto a un sello de tinta que estaba seco, como si lo hubieran dejado allí a propósito para tentarme, y esa simple presencia de un sello, inútil y sugerente, me hizo entender el tipo de enemigo que era el archivo. Uno que te ofrece herramientas equivocadas para que tú mismo cierres la trampa. Me senté bajo la lámpara. Puse mi credencial frente a mí como indicaba la segunda regla, y esperé un minuto para escuchar si el edificio tenía un ritmo, si alguna puerta se movía, si alguna ventilación se activaba, pero lo que sentí fue otra cosa, una presión suave detrás de los oídos, como cuando el aire cambia antes de una tormenta, y una sensación de atención sobre la nuca, no una mirada humana, sino una atención de aparato, de sistema, de algo que registra y clasifica. Saqué de la carpeta el primer formulario que no tenía título más que rectificación de estado, y vi casillas para motivo, fecha, responsable, y un espacio amplio para observaciones, pero en el lugar donde normalmente habría un número de expediente solo había una palabra, vacante, y esa palabra me ofendió como si fuera una burla, porque yo estaba allí, respirando, pensando, temblando, y el papel me decía que el lugar de mi existencia estaba libre. Al principio todo fue absurdamente normal, el tipo de normalidad que asusta porque parece dispuesta como un escenario. Llené el motivo con frases neutras, error administrativo, rectificación urgente, y marqué con el lápiz la casilla indicada sin escribir mi nombre, dejando el espacio en blanco como quien deja una herida sin tocar. La lámpara iluminaba apenas lo necesario, y el resto de la sala,
Era un borde oscuro donde las estanterías se convertían en paredes de sombras, y cada vez que levantaba la mirada sentía que los pasillos entre los estantes eran más largos, como si el edificio estirara su interior cuando uno no mira directo. Me concentré en la textura del papel, en el roce del lápiz, en la idea de que cumplir una regla era una forma de mantenerme entero, pero a los pocos minutos noté algo que no debería haber sido posible. El formulario que yo estaba llenando tenía una ligera marca de doblez en la esquina, una marca que no estaba antes, como si alguien lo hubiera tocado mientras yo lo sostenía. Revisé mis manos. Las sentí frías, torpes, y me di cuenta de que desde que entré no había sentido hambre, ni cansancio normal, solo una fatiga plana, como la de una máquina con batería baja. Volví a leer la quinta regla, la de la auditoría, y entendí que en algún momento las luces cambiarían, y yo tendría que quedarme quieto como si mi inmovilidad fuera una firma. Cerca de la 1 de la madrugada, sin aviso claro, la luz general del techo bajó de intensidad. No se apagó, no parpadeó con dramatismo, solo se rindió un poco, como si alguien hubiera bajado un regulador desde algún cuarto remoto, y el pasillo afuera de la sala, visible por la rendija inferior de la puerta, se volvió más oscuro. Me acordé de la quinta regla y apoyé las manos sobre la mesa, paralelas, como indicaba, y puse los pies alineados, intentando que el cuerpo obedeciera incluso en los detalles que parecen ridículos. Fue entonces cuando comprendí que el protocolo no estaba diseñado para un monstruo, estaba diseñado para una entidad sin forma, que vive de los errores pequeños, porque lo difícil no era quedarse sentado, lo difícil era no corregirse, no moverse, no rascarse la nariz, no girar la cabeza cuando algo en el borde de la percepción parecía desplazarse entre los estantes. No vi nada definido. No podría describir una figura sin mentir, pero sí percibí cambios en la oscuridad, como si algunos espacios se volvieran más densos, como si el aire se organizara en columnas que no seguían la geometría del lugar. El impulso de mirar fue brutal, casi infantil, y lo combatí fijando la vista en mi credencial, en mi foto pequeña, en la prueba de que alguna vez fui aceptado por un sistema. La credencial, sin embargo, se veía rara no por la imagen, sino por el borde, como si el plástico hubiera perdido brillo, como si la tarjeta se estuviera volviendo vieja de golpe, envejeciendo en minutos para ponerse a tono con la idea de que yo ya no estaba vigente. La auditoría duró lo que pareció una eternidad corta, un tramo de tiempo sin reloj, donde uno se da cuenta de que la mente inventa segundos para entretenerse, y al final la luz general recuperó un poco su fuerza lo suficiente para que yo respirara con un alivio que me supo a culpa, porque aliviarse era aceptar que la amenaza había sido real. Seguí llenando formularios uno tras otro, y cada formulario pedía menos datos y más declaraciones abstractas como confirmo permanencia, solicito continuidad, declaro integridad. Y mientras más escribía, más sentía que estaba negociando con algo que no tenía rostro, algo que solo entendía el lenguaje de casilla marcada y campo vacío. Empecé a notar también que los formularios no siempre eran idénticos, que algunas hojas tenían un encabezado ligeramente distinto, una palabra fuera de lugar, una línea más, y la sexta regla me volvió a la mente con un peso nuevo. Si una hoja aparece sobre la mesa sin que yo la haya puesto, no debo leerla completa. Y justo cuando pensé eso, como si el edificio escuchara el pensamiento, una hoja apareció en el borde de la mesa, pegada a la luz, sin que yo hubiera visto de dónde venía. No cayó, no se deslizó con un movimiento visible, simplemente estaba allí, plana, alineada, como si siempre hubiera formado parte del montón, y mi memoria fuera la que estaba fallando. La tentación fue inmediata, porque la hoja tenía mi mismo tipo de letra en el encabezado como si yo la hubiera escrito, y decía actualización de estado, no rectificación, una diferencia mínima que en cualquier oficina sería irrelevante, pero allí, bajo esa lámpara, se sintió como la diferencia entre un error corregible y una sentencia. Recordé la sexta regla, sentí la garganta cerrarse y tomé la hoja solo para verificar el encabezado, sin bajar la vista,
sin leer el cuerpo, pero mis ojos se resbalaron hacia una línea, apenas una, y alcancé a ver una frase que me hizo sudar frío a pesar del aire helado. El sujeto reconoce su baja y solicita cierre. Fue como si alguien hubiera intentado poner mis palabras en mi boca, y ahí, por primera vez, me enojé. Un enojo puro, desesperado, contra la idea de que algo pudiera firmar por mí. Doblé la hoja con rapidez, la metí en el contenedor metálico como indicaba el protocolo, y me obligué a no hacer un gesto, a no golpear la mesa, a no respirar fuerte, porque la regla también decía sin comentarios y sin gestos, como si hasta la indignación fuera una firma. En cuanto la hoja tocó el metal sentí un cambio en el aire, una especie de alivio invertido, como si hubiera evitado una trampa por un segundo, pero al mismo tiempo, y esto me da vergüenza admitirlo, sentí que algo en la periferia se acercaba, no como un depredador, sino como un supervisor que acaba de notar que el empleado leyó una línea indebida. Fue en ese punto cuando rompí la cuarta regla, y no lo hice por valentía, lo hice por cansancio, por esa mezcla sucia de miedo y necesidad de certeza que te hace cometer errores estúpidos. Había una vitrina de vidrio al lado del escritorio, una vitrina donde guardaban equipos viejos de microfilm, y la superficie reflejaba la lámpara y una parte de mi rostro si me inclinaba lo suficiente. Yo no quería verme por vanidad, quería comprobar que seguía siendo yo, que mi piel todavía respondía a la luz, que mis ojos seguían en su lugar, que no me había convertido en una categoría vacante. Me incliné apenas, con el corazón golpeando lento, y vi mi reflejo, pero no fue el reflejo lo que me hirió, fue la forma en que el reflejo tardó. Un retraso leve, casi imperceptible, como cuando un video se desajusta, y luego, en vez de alinearse, el reflejo se quedó un segundo más mirando cuando yo ya había apartado la vista. No vi una sonrisa extraña ni una mueca imposible, no hubo teatralidad, solo una diferencia de intención como si la imagen en el vidrio hubiera aprovechado ese segundo para fijar algo que yo no le había dado permiso de fijar. Me enderecé de golpe, me reprendí en silencio, y sentí una punzada detrás del esternón, no dolor agudo, sino un recordatorio físico, como si algo hubiera acomodado un peso nuevo en mi pecho. La consecuencia de la regla 4 decía, desincronización corporal progresiva, y yo entendí, con un terror frío, que acababa de iniciar un proceso que no se detiene con arrepentimiento. Después de eso, cada cosa se volvió más difícil de controlar, como si la coordinación entre pensamiento y movimiento tuviera holgura. Tomé el lápiz y me pareció que mi mano tardaba en obedecer. Me levanté a buscar más formularios y sentí que los pies rozaban el suelo con una fricción que antes no estaba, como si el cuerpo arrastrara un segundo cuerpo apenas desfasado. A ratos, cuando miraba hacia los estantes, tenía la impresión de que las sombras estaban mal ubicadas, como si la luz estuviera viniendo de otro ángulo. Además de la lámpara, un ángulo que yo no podía encontrar, y cuando volvía a mirar la credencial, la foto me parecía menos nítida. No porque el plástico se deteriorara, sino porque mis ojos no podían fijarla igual. Cerca de las 3 volvió el cambio de luz del pasillo, pero esta vez fue más profundo, y la sala entera pareció encogerse dentro de un borde oscuro. Me senté como indicaba la quinta regla, manos sobre la mesa, pies paralelos, y me quedé quieto con una disciplina que ya no era obediencia, era supervivencia. En la quietud la desincronización se hizo más evidente porque sentí, con una claridad insoportable, que mi respiración iba un paso detrás de mi voluntad, que yo pensaba inhala, y el aire entraba después como si hubiera una demora en la línea de mando. Entonces percibí algo en la puerta, no una forma, sino una presión en la madera, como si del otro lado hubiera alguien recargado, esperando que yo cometiera el error mínimo de asomarme. Y la regla 5 decía, no hacerlo. Decía, no seguir la curiosidad. Decía que esa fase era auditoría. Me quedé quieto. Me mordí la lengua por dentro para mantener la mente ocupada, y la presión en la puerta aumentó con una paciencia que parecía infinita, como si el edificio pudiera esperarme toda la noche, toda la vida, porque para él yo ya no tenía horario. En algún momento, sin que yo viera el origen,
Una segunda hoja apareció en la mesa, y esa fue la prueba final de que el protocolo era real, porque la hoja se colocó justo al lado de mi mano izquierda, en el borde de la luz, como una provocación directa. Quise apartarla, pero recordé la sexta regla. Recordé que no debía leer completa, y aún así por el rabillo del ojo alcancé a notar que el encabezado decía «Revisión de integridad». Una frase que no era exactamente la misma que «rectificación de estado», pero que se parecía lo suficiente para confundir a alguien cansado. Yo estaba cansado, mi cuerpo estaba desfasado, y mi mente buscaba cualquier atajo para terminar. Tomé aire despacio, levanté la hoja solo lo necesario para ver el encabezado sin bajar la vista, y me obligué a no leer el resto, pero las palabras parecían querer saltar, como si estuvieran impresas con tinta fresca. Doblé la hoja y la coloqué en el contenedor metálico, otra vez sin gesto, sin comentario, sin triunfalismo, y al hacerlo sentí que algo, en la sala, se retiraba apenas, como si hubiera perdido un argumento. Sin embargo, la punzada en el pecho se intensificó, y por primera vez tuve miedo de que la consecuencia de la regla 4 no fuera una amenaza futura, sino una condición presente, porque al apoyar las manos en la mesa, noté que una de ellas, la derecha, no se sentía del todo mía, como si los dedos estuvieran colocados con un cuidado ajeno, como si alguien más estuviera intentando imitar la postura correcta para no llamar la atención. El resto de la noche se convirtió en una carrera lenta, un avance pesado donde cada formulario completado era una piedra menos en el bolsillo, pero no una salida segura. El científico había dejado notas al margen, instrucciones pequeñas, como no use tinta, no firme, no corrija errores, y esa última me pareció cruel, porque uno corrige por instinto, uno quiere tachar, quiere arreglar, quiere dejar limpio, pero allí la limpieza era sospechosa. Corregir era admitir que la hoja ya era tuya, que aceptabas el juego. Dejé errores a propósito, palabras a medias, líneas torcidas por el temblor, y me repetí que no era mi estilo, que en una oficina eso me habría costado un regaño, pero aquí lo que costaba era existir. Poco antes de que el aire empezara a cambiar con esa claridad del amanecer que aún no se ve, pero se siente, la lámpara de mesa pareció quedarse sola, porque la luz general del techo se apagó por completo sin dramatismo, y el edificio se volvió un túnel, donde solo mi círculo iluminado era real. Me quedé quieto un momento, no por la quinta regla, sino porque la séptima decía que debía salir solo cuando la lámpara de mesa fuese la única luz encendida, y ahora lo era. Y esa coincidencia me llenó de un alivio que rozó la esperanza, hasta que entendí que el momento de salir también era una trampa, el tramo donde el registro todavía está blando, donde cualquier mirada atrás puede convertirme en estado indeterminado, esa palabra que en boca del archivo es peor que difunto, porque lo indeterminado no tiene derechos, no tiene casillas, no tiene modo de reclamar. Guardé la carpeta sin cerrarla del todo. Dejé mi credencial sobre la mesa como indicaba la segunda regla, aunque cada parte de mí quería recuperarla como prueba, y me levanté con cuidado para no sentir el desfase demasiado. Abrí la puerta, y el pasillo estaba oscuro, pero no completamente. Había una claridad lejana en el extremo, una sugerencia de exterior. Di el primer paso, y sentí cerca de mi hombro una presencia que no podía ver, como si el aire estuviera ocupado por un volumen que no corresponde, y me concentré en la séptima regla. No mirar hacia atrás, no detenerse a caminar hasta el exterior sin pausas. Avancé con la vista fija en el frente, evitando los vidrios, evitando las vitrinas, evitando cualquier cosa que devolviera mi imagen, y aún así, en la periferia percibí movimientos pequeños como si algo me siguiera sin tocar, midiendo la distancia esperando un error humano, un tropiezo, una vuelta de cabeza por reflejo. Llegué a la puerta lateral y la empujé, y el aire frío de afuera me golpeó con una violencia limpia, y por un segundo creí que lo había logrado, que el archivo había aceptado mi solicitud, que el mundo me devolvía mi silla. Pero en cuanto crucé el umbral,
Sentí que el peso en el pecho se acomodaba como si hubiera salido conmigo, y esa idea casi me hace volver la cabeza casi, porque el instinto de mirar atrás es el instinto de confirmar, y yo ya sabía que confirmar era lo que me había metido en esto. Manejé de regreso con el cielo aclarando lentamente, sin sol todavía, y el mundo parecía normal, demasiado normal, como si la noche hubiera sido un sueño, pero mi cuerpo no estaba igual. No era una herida visible, no era un dolor que pudiera describir con precisión. Era una sensación de desajuste constante, una demora leve entre lo que pensaba y lo que hacía, y una frialdad en las manos que no se iba con el calentador del auto. En un semáforo miré de reojo el espejo retrovisor y sentí un impulso de verificar, de buscar mi rostro, pero lo reprimí con una disciplina nueva, una disciplina que me dio asco, porque ya no era elección, era miedo entrenado. Llegué a mi departamento cuando ya había luz suficiente para distinguir colores, y al intentar abrir con mi llave la cerradura, se resistió como si no reconociera el patrón, hasta que se dio con una facilidad extraña, como si alguien hubiera decidido permitírmelo. Adentro todo estaba en su lugar, pero había detalles mínimos, como si alguien hubiera estado allí sin tocar nada. Una silla apenas desplazada, un vaso en un ángulo diferente, cosas tan pequeñas que normalmente uno se las atribuye al cansancio. Fui al baño y encendí la luz y por primera vez desde el anexo me enfrenté a un espejo, no por desafío sino porque era inevitable. Y lo que vi me dejó con un vacío helado, porque mi reflejo estaba así, pero parecía más apagado, como si la imagen tuviera un filtro de distancia, como si yo estuviera viéndome desde un lugar que no es del todo este. No hubo nada espectacular, no hubo un rostro ajeno, ni una transformación evidente, solo una discrepancia sutil, y esa sutileza fue lo que me quebró, porque entendí que el archivo no necesita monstruos para ganarte, le basta con mover 1 milímetro la relación entre tú y tu versión oficial. Desde esa noche, lo que más me persigue no es el edificio en sí, ni el frío, ni la idea de una auditoría invisible recorriendo estantes, sino la certeza de que mi existencia quedó atada a una condición administrativa que no controlo. Al día siguiente intenté entrar a mi trabajo como siempre, y esta vez el lector sí aceptó mi credencial, pero nadie me saludó, nadie me miró como antes, y cuando revisé la lista de asistencia, mi nombre estaba escrito, pero la línea estaba en blanco donde debería aparecer una firma, como si mi presencia fuera aceptada solo en lo mínimo indispensable. He notado que algunas cámaras no me registran bien, que algunos sistemas tardan en cargar cuando yo estoy frente a ellos, que ciertos formularios se imprimen con errores cuando los lleno, y lo peor es que a veces, cuando estoy muy cansado, siento esa presión vieja detrás de la puerta, esa paciencia de supervisor que espera que yo cometa un error natural, como si la auditoría no se hubiera terminado, como si solo me hubieran extendido el plazo. No sé qué logró el científico con su obsesión por la vida eterna. No sé si se salvó a sí mismo, o si solo dejó un manual para que otros retrasen lo inevitable. Pero sí sé que volver a vivir no fue un regreso limpio, fue una reinscripción a medias, una corrección hecha con el lápiz equivocado, y que desde entonces mi vida se siente como un documento que aún está húmedo, uno que cualquiera puede doblar si encuentra el ángulo correcto. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.